Muchachos y muchachas, ¿cómo están? Espero que estén bien porque vamos a comenzar una videocrítica y esta vez me estoy refiriendo a Transformers Animated. Esta vez vamos a criticarla por sus puntos buenos y sus puntos malos. Habrá gente que la odia y otros que la aman. Aún así, lo que importa es el análisis. Comencemos de una vez con esto. Estos Autobots empiezan desde lo más bajo, reparación y mantenimiento de portales espaciales, que luego de casualidad encuentran la Allspark, un artefacto que se perdió hace mucho tiempo, según la historia en la que están viviendo. Incluso lo que son los títulos, como es el Prime y Magnus, que es el rango más alto, es increíble. Incluso cada uno de estos Autobots tienen su desarrollo y sus personalidades. Incluso Bumblebee, que es el más alegre del equipo. Prowl, que es alguien sabio y que toma muchas cosas para ser el lobo solitario del equipo, pero aporta a su equipo. Y Ratchet, que bueno, tiene sus traumas psicológicos porque él vivió muchos sucesos de la guerra Autobot. Él participó en eso, hasta activó a Omega Supreme y lo desactivó para volverlo en la arca. Increíble trama. Incluso Bullhead, bueno, que es el más simple y cobarde, pero bueno, lo más importante es que tiene personalidad. Y Optimus Prime, qué lástima que no fue Orion Pax, porque hubiera sido bueno que empezara como Orion Pax y luego tomar el nombre de Optimus Prime. Bueno, eso es cosa mía. Pero este Optimus Prime es un líder que está en proceso de aprendizaje. Increíble. Y los Decepticons que digamos que fueron exiliados es algo interesante. E incluso ellos ocasionaron la guerra. Y los Autobots ahora son la mayoría, los que gobiernan Cybertron. Incluso Ultra Magnus es el líder supremo de los Autobots. Y eso me pareció interesante y algo innovador. Qué lástima que no se aprovechó mucho. Incluso mataron al personaje, que eso es un completo desperdicio. Pero lo demás es bueno. Incluso en la Tierra los Autobots demuestran que pueden proteger a los seres humanos y no les tienen miedo para nada, como Sentinel Prime, que aquí es un racista, sí, un personaje que discrimina a las especies. Pero bueno, esas tramas son interesantes y son innovadores, debieron aprovecharse. Qué lástima. Estos protagonistas son muy interesantes. Empecemos con el más alegre, Bumblebee. En serio, es un protagonista que da alegría y motivación al equipo. Incluso es un poco inmaduro e imprudente, pero eso es lo que quiere dar la serie. De que este Bumblebee, aunque sea un charlatán, un inmaduro, un incompetente, aún así es un personaje que demuestra que no solamente es alegría, también se puede tomar en los momentos serios en algunas ocasiones. Lástima que el personaje pues no avanzó más que eso. Y de Bullhead, bueno, es un cobarde y a veces un tonto, pero eso es parte del personaje. Aún así avanza como el fuerte del equipo. Incluso él no está en contra a veces de algunos Decepticons, como los Constructicons, que se vuelven amigos. Y Prowl, que es el más sabio, que empezó siendo un rebelde, ese trasfondo es increíble. Lástima que no se aprovechó mucho sobre Prowl, de qué crímenes o acciones cometió antes de convertirse en esa actitud calmada y sabia. Optimus Prime, pues ya sabemos que es el protagonista, pero también comete errores como líder, y eso es importante. Nadie es perfecto como líder. Uno empieza desde lo más abajo e incluso llegar lo más alto. Y Ratchet es el segundo al mando del equipo. Yo lo veo así porque es alguien que tiene experiencia. Vivió la guerra misma entre Autobots y Decepticons, en esa época oscura que él vivió. Lástima que no se aprovechó mucho en cada uno de estos Autobots protagonistas por la cancelada cuarta temporada. Los humanos
son un completo desperdicio en esta serie. Son bastante episódicos, excepto el Dr. Sundak y Sari Sundak, que son personajes que tienen un trasfondo. Sobre todo Sari Sundak, que tiene algo muy interesante. Pero los demás villanos pues son olvidables, son el villano de la semana. Eso que hacen las series de superhéroes a cada rato para sus episodios, que son autoconclusivos. Lástima que no hay mucha conexión con ellos, porque son personajes que podrían tener un trasfondo e incluso se podrían conectar con los Decepticons y sobre todo con Megatron. Con Megatron, o sea, se hubiera perdido algo que los conectara a los Decepticons y los humanos. Pero no, los únicos que son interesantes es un científico que creó la tecnología Headmaster y otro que se llama Meltdown, que sí, es un personaje interesante pero no tiene mucha personalidad, ni siquiera tiene un trasfondo de por qué es malo, solo es malo porque sí, porque él quiere, pero no. Estos villanos humanos son un desperdicio. Incluso Meltdown, aunque participó y ayudó a los Dinobots a involucrarse en tales crímenes, no es suficiente. Faltó trasfondo y desarrollo de personajes. Qué lástima. Starscream, Lugnut y Brixwing son los únicos 3 Decepticons que sí son muy buenos e interesantes y transmiten personalidad. Bueno, Megatron y los demás crones de Starscream pues digamos que son un poco olvidables, o sea, les faltó un poco más de trasfondo de manera individual. Sí, participaron en algunos capítulos, pero faltó mucho en desarrollo. También están los Constructicons, que son 3, pero los que más me interesan son Scrapper y uno que se transforma en una mezcladora. Esos sí son buenos personajes, que no solamente son malos porque sí, solamente se unen al grupo que les da, ya saben, gasolina, combustible, porque les encanta. Lástima que los Decepticons en esta historia no fueron muy profundos. Incluso el mismísimo Shockwave, que se hizo pasar por Longar Prime, pues es increíble, pero cuando ya no es de utilidad, pues sobra en la historia, porque en serio, Shockwave pudo ser alguien más profundo. Incluso en vez de ser un seguidor de Megatron, tal vez él hubiera pensado, no sé, él tomar el puesto de líder de los Decepticons o traicionar al mismísimo Megatron. Hubiera sido increíble. Lástima que estos Decepticons pues no son muy buenos antagonistas. Sí, son buenos Decepticons, por eso digo ahí. Hay otros como el Pindel, Arachnid y los demás pues faltó mucho en profundización. El único que es muy, pero muy interesante y el que quiero resaltar es Lugnut, que es un simple lamebotas, pero es un buen lamebotas que tiene buenos argumentos de por qué respeta a su líder. Lástima que no se aprovechó mucho. Incluso Wasp, que se volvió Waspinator, o sea, Tecnoorgánico, también faltó profundizar en eso. Lástima que todo se lo guardaron para la 4ª temporada, que lamentablemente fue cancelada por Hasbro. Lástima. Cuando me refiero a la animación, es porque se muestra que son personajes que se pueden transformar y pelear y combatir y disparar ataques o misiles. Están justificados y los dibujos y el diseño de los personajes se ven únicos y especiales. En serio, estos diseños son muy buenos. Son lo que necesita Transformers para reinventarse, como lo hicieron con la trilogía de Unicron y otras series, pero aún siguen manteniendo el estilo G1 de sus diseños de los años 80, pero modernizados. Pero esto es lo que necesitamos, diseños únicos, diferentes. Con eso, para no seguir en el estancamiento que está pasando en la actualidad. En serio, el diseño de personajes que hizo Terry J. Wyatt es bueno, él se merece sus aplausos. Lástima que nadie lo miró en su momento. Se enfocaba en que no parecía G1 o que no parecía la trilogía de Unicron. No, muchachos, esto es lo que necesitaba Transformers. Una serie con buena animación, que se vean los personajes moviéndose, que se puedan ver transformándose, mandando ataques, peleando y sobre todo combatir ante sus ideales.
y teniendo trasfondo ante todo para el desarrollo de sus personajes. Lástima que no se profundizó mucho en eso en algunas series. Por eso digo que es una serie de su época. Porque ahorita, cuando es una animación 2D, dicen que solamente es para niños, para preescolar nada más. Y que solamente las series 3D tienen esos personajes. No, en aquellas épocas podíamos ver personajes con personalidades, trasfondo y sobre todo desarrollo de personajes. Incluso pueden tener sus propias historias independientes. Lástima que ya no se ve algo así, pero esta serie lo logró y revolucionó Transformers como debe ser. Lástima que no los tuvieron en cuenta, pero algunas cosas sí las tuvieron en cuenta por esta serie, involucrando personajes que aparecieron en Animated, para que así otras series podrían aprovechar esos personajes. Qué lástima que nunca se logró esto con la cuarta temporada, que se canceló, porque tenía mucho potencial para revolucionar Transformers y llegar a lo más alto. Claro que es una buena serie, pero para nada perfecta. Tiene fallos que la gente ignora por problema de la nostalgia y la infancia. Hay que tener cuidado con eso y no dejarse llevar por recuerdos del pasado, sino vivir en el presente y evaluarla como la serie que es. Una serie revolucionaria que lastimosamente Hasbro no aprovechó en su momento. Eso es todo, muchachos y muchachas.